Pana. Es un gusto saludarte y también aquí a César Coronel, el defensor de deudores, ¿no? Justamente el día de hoy nos está acompañando porque vamos a hablar sobre este tema, que es cómo evitar sobreendeudarte. Estamos en épocas en donde los regalos vienen, los regalos van, que los viajecitos vienen, que los viajecitos van, y cuando recibes ese décimo, lo primero que haces es que viene y por ahí mismo se va. Pero ¿cómo evitar eso? Hoy nuestro amigo nos acompaña. César, muy buenos días. ¿Qué tal, Isaac? ¿Qué tal, José Luis? Gracias por esta invitación. Sin duda alguna, en la época navideña hay muchos riesgos. Uno de ellos es la publicidad engañosa, por ejemplo, pero también el riesgo de sobreendeudarnos. Por eso, qué importante es justamente analizar los 6 consejos que hemos preparado desde Defensa de Deudores. Y empiezo por el primero. Vamos. Planificación. La planificación que implica 2 cosas. Primero, saber qué es lo que yo realmente necesito comprar. ¿Puedo vivir o seguir viviendo sin esto que estoy pensando comprar o no? Y 2, ¿cómo lo voy a pagar? Es decir, comprender mi capacidad de cuánto estoy dispuesto a pagar al contado o tengo capacidad de pagar al contado y cuánto voy a necesitar endeudarme. ¿Y cuál es mi necesidad? Porque la gente dice, es que yo necesito una televisión urgente. De 70 pulgadas. ¿Cuáles son las prioridades? Tú tienes que saber qué es, primero saber arroparte hasta donde te da la sábana, es decir, qué voy a comprar y a qué cenas voy a asistir. A veces tú dices el reencuentro con los compañeros del colegio, la cuota no me alcanza, pero son gente que no he visto 20 años, ¿los voy a ver o no? ¿Es necesario o no? Las necesidades, pero también decía yo cuánto estoy dispuesto a endeudarme y nosotros hemos preparado una tabla. Tú tienes que tener en cuenta tus ingresos versus tus gastos fijos, lo que te queda, no más del 40% de eso es lo que tú deberías comprometerte como deudas y cuotas mensuales a pagar el resto del año. Hasta 40%. Hasta el 40% del remanente de lo que te queda luego de sacar ingresos versus gastos. Segundo consejo, qué importante es saber elegir el mejor método de pago. Lo ideal es pagar al contado. Como tú bien decías, hay gente que aprovecha ahora que tiene el sueldo de diciembre y el décimo y paga las cosas al contado, pero no todos tienen esa posibilidad o la liquidez que les permite hacerlo. De tal manera que si usted decide optar por el crédito, lo ideal es utilizar aquellas opciones que hay de 3, 6, 9 meses sin intereses. Claro. Porque la tasa de interés del crédito de consumo, que es el crédito de la tarjeta de crédito, es sumamente alta. Por lo tanto, lo ideal es comprar al contado o si decide por el crédito que tenga una opción sin interés. Pero estamos dentro de una sociedad en donde prácticamente te obligan a que tú saques las cosas a crédito. ¿Por qué? No, porque se crea, obliga, pero porque se genera la necesidad. Es que también, José Luis, porque yo en algunas ocasiones a mí me llaman para tarjetas de crédito. No es que te obligan. Pero espérate, hay personas que te dicen, es que usted tiene que tener crédito, porque si no tiene crédito no se vuelve un agente crediticio, porque no crea un buen historial, y pues que después no puede endeudarme. ¿Y yo para qué me quiero endeudar si después los intereses son altísimos y yo me termino prácticamente ahorcando? Entonces, yo no entiendo como que esto, o sea, esto es ¿cómo es? La ley de la oferta y la demanda, de que quieren que tengas, que no tengas, o sea, ¿qué es preferible? ¿Ser agente de crédito, no endeudarte o pagar las cosas ahí de contado, chan con chan? Lo ideal siempre es pagar las cosas al contado, pero no todos tienen esa posibilidad y tienen que endeudarse. Pero para endeudarte tienes que también tener un buen comportamiento como deudor que te permita ir creciendo en esa capacidad de endeudamiento. Eso es fundamental. Por eso también es muy necesario tener en cuenta la planificación de la que habíamos hablado para evitar lo que dice José Luis, caer en esos estímulos del letrerito rojo, el letrerito amarillo que uno le genera estímulo para comprar, pero si tú previamente has planificado, lo logras evitar. Como también es muy importante conocer el precio final de los productos, aunque suene lógico y de sentido común, qué importante es saber que algunos productos pagan IVA, otros pagan ISA, impuesto a los consumos especiales, ISD, el impuesto a la salida de divisas, e incluso el flete o el transporte cuando compras a domicilio, e incluso la instalación. Por ejemplo, ¿de qué te sirve comprar un aire acondicionado si no contratas la instalación, que debe ser parte del precio final? Claro. Entonces, conocer el verdadero precio del producto es muy importante. Y ya que hablamos de precio, qué importante es saber comparar entre varios establecimientos. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar por la publicidad que vemos en redes sociales y compras en el primer lugar que ves. No, porque ahora tú puedes incluso cotizar en línea y el mismo producto que previamente has planificado porque sabes que lo necesitas, lo puedes cotizar en 1, 2, 3, 4 establecimientos y elegir la mejor alternativa y no irte por la primera opción que veas. Y ni siquiera irte a un lado o al otro, sino que lo puedes hacer como tú dices. Ahora lo puedes hacer en línea o en el mismo centro comercial. A veces, si quieres una lavadora, los 4 lugares que venden lavadora están uno al lado del otro. Que no te dé vergüenza entrar al uno y salir al otro para cotizar en ambos. Claro, nosotros somos muy vergonzosos en ese sentido. Una cosa, esto de que hay la promoción de que pagas desde abril, pagas desde mayo, entonces te dice,
necesito, yo tengo aquí este billete, tengo mi décimo, yo no me lo voy a gastar porque quiero ahorrar. Mejor será planificar para poder pagar desde abril, por ejemplo. Compro ahora, tengo mi décimo por alguna emergencia, alguna necesidad, y como me dan la posibilidad y la chance para que pague en abril, voy a comprarme mi televisor, mi nevera o lo que sea. ¿Esto está bien pensado? Esa es una excelente pregunta. Lo ideal es pagar al contado, pero si decides optar por el endeudamiento, lo ideal es el diferido sin intereses. ¿Por qué? Porque cuando te dicen tienes 3 meses de gracia y pagas al cuarto mes, lo que no te dicen es que al cuarto mes pagas ya con intereses y ahí ya no te va a causar mucha gracia. Los meses de gracia. Y además que en abril, en la costa, se nos junta con el inicio de clases, se junta con una serie de otros gastos que tienes que hacer también. Ahora, qué importante es también darle seguimiento a los precios en el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces te sacan unas promociones que no son tal. Por lo tanto, es importante saber cuánto costaba el producto antes y cuánto cuesta ahora en la época navideña para evitar caer en engaños y saber cuándo es mejor comprar. ¿Quiere preguntar? Va a hacer una pregunta. ¿Quiere hacer una pregunta de casada? ¿Quieres hacer una pregunta? Lo que pasa es que quería comprar una lavadora y dice que pague después de 3 meses. Pero ¿qué tan real es esto? O sea, no te están cobrando dentro de esos 3 meses, porque no creo que una empresa se pueda mantener si no tiene réditos y dentro de los 3 meses no hay ninguna especie de valor adicional. Bueno, hay una serie de mecanismos comerciales que cada local aplica, pero lo ideal es, como digo, el contado o diferido sin intereses, porque el cuarto mes vas a pagar con intereses. Ahora, algo también muy importante que a veces la gente lo olvida es pensar a futuro. ¿Por qué? Porque con la Navidad no se acaban los gastos ni se termina el mundo. Luego viene fin de año, viene Día de Reyes 6 de enero, viene el Día del Amor y la Amistad el 14 de febrero, viene el Día de la Mujer, viene Carnaval, la temporada playera, el regreso a clases en la costa, una serie de gastos extraordinarios, pero también a veces perdemos de vista los gastos ordinarios, los del día a día, agua, luz, teléfono, internet, televisión de cable, el gas, tienes que comprar la comida, la salud, el seguro médico, la pensión de los niños. Entonces, ¿de qué te sirve, José Luis? Por ejemplo, ya que tú hablábamos de comprar la lavadora, ¿de qué te sirve comprar la lavadora si no la vas a poder conectar a la luz porque te cortaron la energía eléctrica por no pagar la planilla? Un teléfono y no tienes línea porque te cortaron. Así es, hay que pensar a futuro. Con la Navidad no se acaba el mundo, no se acaba el año, ni se acaban los gastos. Es correcto, ese tipo de situación. Entonces lo más importante es tratar, si es que tienes ahí, ponerle a contado. Las últimas recomendaciones, entonces, para toda la gente que ve, es que si llega ese billete que tú en el año no lo ves y tú dices, mírate, estoy armado, te manda a ver. Y de repente cuando es bolsillo flaco y te vuelves regalón. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Solo para responder a tu pregunta en dos partes. Lo que respecta al décimo, qué importante es utilizarlo para pagar ciertas cosas al contado o incluso pagar deudas que ya previamente has adquirido. Lo ideal sería ahorrarlo. Pero si luego de todo ese proceso decides optar por el endeudamiento, sigue estos consejos. Es decir, planifica, identifica el mejor precio en el mejor lugar. Identifica también el verdadero valor final del producto, así como piensa en el futuro y, por supuesto, evalúa el precio durante el tiempo y en varios establecimientos, teniendo claro también cuál será el mejor método de pago que vas a utilizar en esa compra. Claro que sí. Bueno, Enzo, entonces son las recomendaciones del caso. Ya saben, antes de realizar cualquier cosa, por favor, a pensar. A pensar, a analizar. Ahora, o si no, buscar ayuda también, alguien que te asesore. Correcto. Si no logró tomar nota de estos 6 consejos, los pueden encontrar en nuestra página web www.defensadeudores.es o en las redes sociales @defensadeudoresS. Claro. O también, si no les quedó claro, nos puede llamar al 1-800-DEUDAS, que es la línea que hemos habilitado. Recuerde que la consulta siempre es gratis. No buscar ayuda en otras personas, porque esos son los que te prestan y después te sacan la cabeza. Correcto. Nosotros somos el primer estudio jurídico especializado en brindar soluciones legales a personas con problemas de sobreendeudamiento. Qué bonito. Defensa de Deudores, que ha llegado al Ecuador. Y estar ahorita en esos préstamos y todo, como a veces el banco se complica el tema por la situación, por lo que hay leticio, la gente va y busca a cualquier lugar que vaya, te dice rapidito cuánto quiere, tanto. Y es complicado el tema, ¿no? Ese es otro tema. La gente en el Ecuador muy difícilmente accede al crédito y cae en las redes del chulquero. Eso siempre termina mal. Primero porque te cobran más, segundo porque es un negocio ilícito y tercero porque luego estás hipotecando incluso hasta el futuro de tu familia. Santo Así Dios. que eso no lo hagas, es muy peligroso, no lo hagas. Lo ideal es pagar el contado y si deciden endeudarse, que sea por la vía formal y, como les he dicho, optar por las opciones sin intereses. Y pana. Muchísimas gracias, querido César Coronel, por habernos acompañado el día de hoy a despejar estas dudas y a esclarecer un poco más el tema del sobreendeudamiento. Ahora sí, José Luis. Le cuento que Emiliana se ha gastado ya los $1.800 del décimo al centésimo en ropa. Sí, en ropa. Seguro. Y se